Durante años, Camila creyó que la lealtad le garantizaba el poder, pero en una sala congelada por el silencio, descubrió la verdad. El rey puede amarte, pero la corona no, y la mujer a la que pasó su vida tratando de reemplazar, acababa de sellar su destino desde la tumba. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. Cuando el rey Carlos pronunció el decreto, la monarquía se fracturó. El aire en la sala del consejo del Palacio de Buckingham no estalló en celebración, se congeló. Era frío, controlado, calculado. La expresión de Camila se petrificó, una máscara de incredulidad ante la traición. Al otro lado de la mesa, el príncipe William, el hijo de Diana, bajó la mirada no por humildad, sino aplastado por el peso de un destino que acababa de acelerarse. Cada asesor, cada guardián de los secretos del palacio, comprendió en ese instante que el equilibrio de poder, cuidadosamente construido sobre décadas de intrigas, se había roto de forma irrevocable. Con una sola declaración, preparada en el más absoluto secreto, Carlos no solo había nombrado a su heredero, había iniciado una purga simbólica que borraba un pasado y consagraba una línea de sangre, dejando a su esposa frente a un futuro que nunca creyó que llegaría con tal brutalidad. El rey había convocado al círculo más íntimo sin explicación. La tensión era un zumbido eléctrico bajo el brillo de los candelabros. Camila, sentada a su lado, mantenía una rigidez casi inhumana, una estatua a punto de quebrarse. Al otro lado, William y Catherine formaban un frente unido, un muro de silencio y expectativa. Y observando desde el margen, como siempre, estaba la princesa Ana, el arma secreta de la monarquía, cuyos ojos no delataban sorpresa alguna. Ella ya sabía. Su calma era la prueba más contundente de la conspiración. Todos en esa sala sabían que algo se había roto. La salud del rey, la carga de trabajo insostenible y, sobre todo, la creciente inestabilidad causada por órdenes contradictorias habían creado un problema que ya no podía ser ignorado. Alguien debía tomar las riendas de la maquinaria diaria de la corona, esa red invisible de decisiones estratégicas, prioridades públicas y la letal política que se libra entre las oficinas reales. Y esa persona, decretó el rey con una voz tranquila que no admitía réplica, ya no podía ser él solo. En ese instante, la monarquía se estaba realineando, no por la fuerza, sino por la historia, no por matrimonio, sino por sangre, porque la verdad escrita en sangre siempre reclama su lugar. El fantasma de Diana nunca había abandonado esos muros y su influencia ahora se manifestaba a través de su hijo. La decisión de Carlos no era solo una cuestión de logística, era una rendición, era el reconocimiento de que la corona, para sobrevivir, debía volver a su línea legítima, a la promesa encarnada en el heredero de la mujer que no pudieron proteger. La purga había comenzado. El reinado en la sombra de Camila, construido sobre la lealtad a un hombre, se desmoronaba ante el poder de un legado que pertenecía a una nación. Y en el silencio que siguió al decreto, cada uno de los presentes se enfrentó a un nuevo y aterrador orden del que no habría escapatoria. Cuando Carlos anunció que William asumiría la autoridad operativa inmediata, la sala no solo quedó en silencio, fue habitada por un espectro, el fantasma de Diana. La única mujer a la que Carlos pasó su vida tratando de dejar atrás, acababa de regresar, no en los titulares, sino en sangre, porque esto no se trataba de la ley, se trataba de percepción, identidad e historia. Los fantasmas no pueden heredar el trono, pero los hijos sí. El príncipe no parecía triunfante, parecía un hombre sentenciado, abrumado por una responsabilidad que no había buscado. El peso de la corona invisible era visible en la tensión de sus hombros. Catherine, la estratega silenciosa, la guardiana de su legado, vio la vacilación cruzar el rostro de su marido. Sin una palabra, con un movimiento casi imperceptible, deslizó su mano junto a la suya sobre la mesa de caoba pulida. Fue un gesto diminuto, un ancla en medio de la tormenta, una promesa silenciosa de que no enfrentaría este destino solo. La princesa Ana, el ancla institucional de la corona,
notó el gesto. Su mirada, fría y calculadora, se desvió entonces hacia Camila. La reina consorte se aferraba al brazo de su silla, sus nudillos blancos por la presión, la única señal externa de la batalla que se libraba en su interior. Su voz, cuando finalmente habló, fue un susurro frágil, un hilo de sonido que apenas rompió la quietud opresiva. ¿Es este arreglo? ¿Temporal? La pregunta flotó en el aire, una súplica desesperada por una escapatoria que no existía. La respuesta de Carlos fue clínica, desprovista de cualquier suavidad, un golpe de bisturí. La transferencia comienza de inmediato. Mi hijo mayor actuará con la plena aprobación del monarca. Camila lo miró fijamente y en sus ojos se reflejó la añeja herida de una promesa rota, de un pacto susurrado en la oscuridad durante décadas que acababa de ser borrado por el deber. William levantó la vista, pero sus ojos no ofrecieron consuelo, solo el peso compartido de la transgresión. El futuro rey entendía la verdad más profunda de ese momento. Aceptar el poder se sentía menos como un ascenso y más como una invasión. Entonces, un asesor de alto rango, moviéndose con la solemnidad de un sacerdote en un ritual sagrado, se adelantó. Llevaba una carpeta roja sellada. No era un simple archivador, era un artefacto del poder, un símbolo de los secretos de Estado y los decretos reales. La colocó ante William. Dentro no solo había instrucciones, había una verdad que congeló el alma de Camila. La transición había sido planeada, discutida y firmada mucho antes de que ella entrara en la habitación. No había sido consultada, había sido informada. Había sido excluida del consejo silencioso que había sellado su destino. En ese instante, la herida dejó de ser política para volverse profundamente personal. La creencia que la había sostenido durante años, la fe ciega en que la cercanía al rey garantizaba el control, acababa de ser destruida. La lealtad no la había salvado, y mientras miraba la carpeta roja que ahora descansaba ante el hijo de Diana, la verdadera herida se hizo clara. Esto no era solo sobre el futuro de la corona, era sobre el pasado que se negaba a morir. Para Camila, la exclusión fue como una herida física. El frío de la humillación se extendió por sus venas, un veneno lento y paralizante. Siempre había creído, con una fe casi religiosa, que Carlos discutiría cualquier transferencia de autoridad con ella antes de presentarla a la familia. Era el pilar de su acuerdo no escrito. Sin embargo, el silencio medido de Catherine, la futura reina, y la total falta de sorpresa en el rostro de acero de la princesa Ana le contaron una historia diferente, una verdad brutal. La reina consorte miró de una mujer a la otra y lo comprendió con una claridad aterradora. Ellas lo sabían. Habían sido parte del consejo silencioso que había sellado su destino mientras ella era relegada al papel de espectadora. Su conmoción inicial se endureció, transformándose en una furia helada y silenciosa. La lealtad. Esa palabra había sido su estandarte, su armadura y su justificación. La había sostenido a través del escándalo público, el rechazo de una nación y décadas de hostilidad apenas velada. Pero esa lealtad, se dio cuenta en ese instante, no le había comprado un asiento en la mesa del poder. Solo le había otorgado una corona prestada, un título que ahora se sentía hueco, vacío de la influencia que creía inamovible. El trono que compartía de repente se sentía ajeno, un escenario donde ella ya no era la protagonista. Más tarde, en la asfixiante privacidad de sus aposentos en Clarence House, convocó a uno de sus ayudantes más cercanos, un hombre cuya carrera dependía de su favor. Su pregunta fue directa, una cuchillada en la quietud del palacio. ¿Desde cuándo se estaba discutiendo este arreglo? La pausa del ayudante, esa ínfima fracción de segundo de vacilación, antes de admitir que los preparativos habían comenzado semanas antes, fue más reveladora que la propia respuesta. No era una decisión del momento, era un plan calculado. Ana lo sabía. Catherine había sido preparada. Carlos había tomado su decisión mientras su esposa permanecía fuera del círculo de confianza, el sancta sanctorum del poder real.
La sospecha de Camila se centró entonces, con la precisión de un láser, en la princesa Ana. Su compostura inquebrantable ya no parecía disciplina, parecía la fría certeza de la victoria. La idea se formó rápidamente, un veneno que se negó a disiparse. Ana no solo había apoyado la decisión, la había forzado. Había sido ella quien finalmente obligó al rey a enfrentar la verdad que él había evitado durante meses. La corona no podía ser gobernada por un comité de dos. La monarquía, para sobrevivir, exigía una línea de mando, clara e inquebrantable. Y esa línea, se dio cuenta Camila con un terror creciente, pasaba directamente a través del hijo de la mujer que creía haber vencido. El fantasma de Diana acababa de ganar la guerra. La decisión no comenzó con un documento legal o una crisis pública. Nació durante una cena privada en el castillo de Windsor, cuando una discusión rutinaria se transformó en el momento que Carlos nunca podría olvidar. Una pregunta fue hecha, una instrucción fue desafiada, y un silencio ensordecedor expuso el peligro mortal de una autoridad dividida. Durante meses, el rey se había resistido a reestructurar el palacio. Las instrucciones contradictorias ya fluían como un veneno entre su oficina, la casa de Camila y el equipo de William, dejando a los asesores principales en un estado de parálisis sin saber qué decisión llevaba el peso final de la corona. El rey entendía el riesgo. Una orden equivocada podría agotarlo, avergonzar a la familia o, peor aún, crear la impresión de que ya no controlaba su propio reinado. El catalizador fue un importante programa de compromisos de la Commonwealth. El plan original, impulsado y aprobado a través de la oficina de Camila, colocaba a Carlos en el centro de varias apariciones exigentes. Un itinerario que ignoraba deliberadamente las advertencias de su equipo médico. Fue Camila quien planteó el tema durante la cena, después de enterarse de que William, actuando como el protector silencioso de su padre, había anulado unilateralmente el calendario. Su tono era cortante, una acusación velada. Argumentó que el heredero no debía contravenir las instrucciones aprobadas por la casa del rey. La respuesta de William fue tranquila, pero cargada de una fuerza inconfundible, la fuerza de la convicción moral. Dijo que el calendario había sometido a su padre a una tensión innecesaria y que se había aprobado sin considerar adecuadamente su estado. La frustración de Camila se agudizó. Lo acusó de presentar la preocupación como un deber, mientras la usaba silenciosamente como un camino hacia el control, una toma de poder encubierta. Pero William no retrocedió. Proteger a su padre, replicó con una frialdad que heló la sala. No era ambición, era un deber filial y constitucional. Se negó a disculparse por detener un plan que podría haberlo perjudicado, un plan que parecía más diseñado para proyectar la influencia de Camila que para servir a la corona. El intercambio se volvió personal, una batalla por el alma del rey. Ambos creían estar defendiendo al mismo hombre, pero ninguno confiaba en los motivos del otro. Fue entonces cuando Carlos dejó su copa sobre la mesa. El sonido nítido del cristal contra la madera resonó como un disparo. Les ordenó que se detuvieran. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. El monarca pidió entonces los informes que habían autorizado el programa original. Nadie pudo dar una respuesta clara. Una instrucción llevaba la aprobación de la oficina de Camila, otra se refería al equipo de William. Una tercera parecía provenir de asesores que actuaban en nombre del rey, una nebulosa de poder sin rostro. Esa confusión, la prueba irrefutable de que el centro de mando de la corona se había desintegrado, golpeó a Carlos más fuerte que la propia discusión. El caos no estaba a las puertas del palacio, reinaba dentro de sus muros. La princesa Ana esperó. Esperó hasta que los sirvientes se hubieran retirado y el eco de la confrontación se desvaneciera en los largos y silenciosos pasillos del castillo de Windsor. Entonces, y solo entonces, pidió hablar con su hermano a solas. En la intimidad de un estudio privado, lejos de oídos curiosos, la princesa real, la verdadera voz de la corona, le advirtió que la autoridad dividida produciría, tarde o temprano, un desastre público. Su voz
No contenía emoción, solo la fría y despiadada lógica del deber. Le dijo a Carlos que negarse a elegir quién controlaba las operaciones diarias no era neutralidad. Era una decisión activa de dejar que la confusión gobernara. Era una abdicación silenciosa del liderazgo, una traición a la institución que había jurado proteger. Ana, el ancla institucional de la familia, le recordó el protocolo Windsor no escrito, la ley sagrada que había mantenido a flote la monarquía durante siglos. La corona debe hablar con una sola voz. Dos voces, le advirtió, significan debilidad. Tres, como era el caso, significaban una crisis inminente, una herida abierta que los enemigos de la monarquía no dudarían en explotar. Carlos pasó la noche en vela, rodeado por los fantasmas de su propia indecisión, leyendo los memorandos contrapuestos. Cada página era un testimonio de la guerra civil silenciosa que se libraba dentro de su palacio, un laberinto de lealtades enfrentadas y ambiciones ocultas. Cerca del amanecer, agotado y derrotado por la evidencia, el rey llegó a la última página, tomó su pluma y, con un trazo firme que selló el destino de su esposa, rodeó el nombre de William. Sabía lo que esa elección salvaría, y sabía, con una certeza desgarradora, lo que costaría. Mientras tanto, William había encontrado a Catherine momentos después de la cena. Le confesó, en la privacidad que solo ellos compartían, que aceptar la autoridad se sentía como ocupar el lugar de su padre mientras Carlos todavía estaba de pie. El príncipe temía que un liderazgo decisivo pareciera impaciencia, una usurpación. Sin embargo, la vacilación podría hacerlo parecer débil, incapaz de asumir el manto que le correspondía por sangre. Catherine, la futura reina, escuchó sin interrumpir, su calma un bálsamo para la agitación de su marido. Luego, con la sabiduría que la caracterizaba, le dijo que no confundiera la responsabilidad con la traición. Le recordó que el rey lo había elegido porque confiaba en su juicio, no porque quisiera ser apartado. Pero a pesar del consuelo, la carga permanecía. Carlos reconoció en su hijo esa misma expresión cautelosa que William había usado durante crisis familiares anteriores. No lo había elegido porque ansiara el poder. Lo había elegido precisamente porque el futuro rey se contenía cuando la ambición habría sido más fácil. Ese autocontrol, esa renuencia a tomar el poder, era su mayor fortaleza y, a la vez, lo que hacía esta transferencia tan dolorosa para ambos. Camila no esperó a que los asesores le explicaran lo que Carlos había hecho. Los susurros en los pasillos eran suficientes. Lo siguió a un salón privado, cerró ella misma las pesadas puertas de roble y exigió saber por qué su esposa, la reina consorte, había sido tratada como una extraña, una intrusa, en su propia casa. Carlos no levantó la voz, y eso hizo que la confrontación fuera aún más devastadora. Cada respuesta llegó en voz baja, con una calma clínica que la obligó a escuchar lo que más temía. La decisión había sido deliberada, era final y estaba arraigada en dudas que él nunca le había confesado. El rey entró en la habitación ya agotado por la batalla interna, pero sabía que la fatiga no lo protegería de la tormenta que se avecinaba. La ira de Camila se había agudizado por un hecho insoportable. Catherine y Ana habían sido consultadas, habían sido parte del cónclave secreto, mientras que ella había sido dejada en la oscuridad, informada de su propio destino como una subordinada. Su matrimonio había sobrevivido al escándalo, a la hostilidad pública y a décadas de escrutinio. Había llegado a creer que la lealtad privada le garantizaba un lugar permanente en la toma de decisiones reales. Para ella, esto no era solo exclusión. Se sentía como una traición, una negación de todos los sacrificios que había hecho. ¿Todavía confías en mí?, preguntó. Su voz, un hilo tenso a punto de romperse. Carlos la miró, y por un momento el rey desapareció, dejando solo al hombre. «Mi afecto por ti no es el problema», respondió él, «pero la claridad constitucional, la necesidad de una línea de autoridad única e inconfundible, se había vuelto esencial». El monarca le dijo que el matrimonio
no podía permitirse desdibujar la línea de mando. Ella escuchó la explicación, pero lo que sintió fue la fría separación entre el hombre y la institución. El hombre todavía la amaba, pero la corona ya no confiaba en su influencia. Desesperada, empujó una silla y acusó a William de esperar la oportunidad de reemplazarlos a ambos, de usurpar el trono. La paciencia de Carlos finalmente se quebró. Su voz se endureció. Dijo que el príncipe había evitado repetidamente exigir autoridad, incluso cuando otros, como Ana, lo instaban a tomar un papel más fuerte. Esa contención, insistió el rey, era precisamente la razón por la que su hijo se había ganado la responsabilidad. La renuencia de William no era debilidad, era la prueba de que entendía el coste del poder, un coste que ella, en su ambición, parecía haber olvidado. La ira de Camila se rompió, dando paso a una vulnerabilidad cruda. «¿Todo lo que he soportado para estar a tu lado ahora no cuenta para nada?», preguntó, las lágrimas finalmente traicionándola. Carlos la miró, su expresión una mezcla de afecto y deber. Admitió que su sacrificio le importaba profundamente, que era una deuda que nunca podría pagar. Pero la corona, dijo el monarca con una finalidad terrible, no podía gestionarse como un pago por el sufrimiento personal. El amor podía honrar lo que ella había sobrevivido. El deber no podía recompensarlo con un control sin restricciones. La corona era más grande que ambos. La estocada final de Carlos llegó con la precisión de un verdugo. Durante esa confrontación privada, reveló que había autorizado personalmente a la princesa Ana a revisar el plan de transferencia. No a un comité, no a un grupo de asesores leales a él, sino a Ana, la única persona en la familia real cuya lealtad no era hacia un individuo, sino hacia la corona misma. Ella había examinado la estructura, había analizado cada cláusula, porque entendía la disciplina del palacio y no suavizaría su juicio por nadie, ni siquiera por el rey. Luego, Carlos asestó el golpe de gracia. Confirmó que Catherine apoyaría a William en la configuración del nuevo programa real. Eso significaba que la princesa de Gales, la mujer que el público veía como la heredera del espíritu de Diana, ayudaría a guiar las prioridades, los deberes y la dirección pública de la monarquía. Camila se quedó en silencio, inmóvil, mientras las últimas piezas del rompecabezas encajaban con un sonido metálico y definitivo. La decisión no había surgido de una noche de pánico, no había sido un acto impulsivo. Había sido un plan meticulosamente construido, fortalecido por una alianza que ella, en su ceguera, nunca había visto formarse. Una alianza de sangre y deber. Cuando finalmente abrió la puerta para escapar de esa habitación asfixiante, Ana estaba esperando en el pasillo, su figura erguida e imperturbable. La reina consorte se encontró con sus ojos y en esa mirada silenciosa se libró la batalla final. Ninguna de las dos habló. No había nada que decir. Detrás del anuncio de Carlos se erigía una verdad más profunda, una alianza silenciosa, construida no sobre el afecto del momento, sino sobre la disciplina de siglos, el deber inquebrantable y una comprensión despiadada de cómo debe sobrevivir el poder. La elevación de William podía llevar la firma de Carlos, pero su supervivencia estaba garantizada por tres pilares inamovibles. Ana aportó la disciplina institucional, el conocimiento del protocolo que era más antiguo que cualquiera de ellos. Catherine le dio a William la estabilidad emocional y, crucialmente, la credibilidad pública, el eco de otra reina del pueblo que el público anhelaba y que Camila nunca podría ser. Carlos, por su parte, suministró la autoridad que solo un monarca reinante podía otorgar, el sello final de legitimidad. Juntos, crearon una estructura de poder, un triunvirato, que Camila no podía retrasar, reinterpretar o desmantelar. Sin embargo, bajo esa unidad de propósito yacía una verdad dolorosa y trágica. El rey, para salvar su reino, había construido el mecanismo de su propia retirada. Carlos todavía llevaba la corona, pero William ahora controlaba la maquinaria. Y esa división, esa fractura en el corazón del poder, significaba que cada decisión futura se convertiría en una prueba de lealtad, una herida a punto de reabrirse.
El poder no se concede, se ejerce. Y la purga silenciosa comenzó antes de que nadie se atreviera a llamarla una revolución. Se manifestó en pequeños cambios, en gestos casi imperceptibles que, sin embargo, reconfiguraron el mapa del poder dentro del palacio. Las llamadas telefónicas, que antes iban directamente a la oficina de la reina consorte, ahora eran redirigidas. Los informes informativos, las vitales cajas rojas que contienen los secretos del reino, ahora se enviaban primero a la oficina de William. Las decisiones que antes se ejecutaban automáticamente bajo el nombre de Camila regresaban a los escritorios de los asesores marcadas con una nota fría y burocrática, pendiente de la aprobación del príncipe de Gales. No hubo un anuncio público ni una declaración formal sobre su influencia disminuida. No fue necesario. Cada horario corregido, cada memo reasignado, entregaba el mismo mensaje privado y brutal. El palacio había comenzado a escuchar otra voz. Y Camila podía sentir el silencio, como un sudario, formándose a su alrededor. La oficina de William se movió con una rapidez y una precisión clínicas. El príncipe, guiado por la mano firme de Catherine y el consejo pragmático de Ana, ahora controlaba los pilares del poder real. La programación principal, la coordinación entre las distintas casas reales, la planificación del patronato a largo plazo y la asignación de los deberes reales de alto nivel. Se emitió una nueva directiva al personal, un código de anulación que cambiaba las reglas del juego cada vez que dos oficinas reales emitieran órdenes contradictorias. El asunto debía remitirse directamente al equipo de William para una resolución final. La confusión expuesta en la batalla de Windsor, la herida que había precipitado esta crisis, ya no podía permitirse volver. La primera prueba de este nuevo orden llegó casi de inmediato. William, con la pluma del regente en la mano, revisó un acuerdo de alto perfil para una próxima visita de Estado, un plan que había sido aprobado y moldeado personalmente por la oficina de la reina consorte. Lo canceló sin demora, con un solo trazo de tinta. Los asesores se congelaron en sus puestos, conteniendo la respiración, esperando la inevitable intervención de Carlos, esperando que el rey protegiera el honor de su esposa. Pero el teléfono de Clarence House nunca sonó. El rey no intervino. En cuestión de horas, los nombres fueron eliminados de las listas de invitados. Las instrucciones fueron reescritas y Camila recibió, en un sobre sin remitente, la primera prueba inconfundible de que la autoridad de William no existía solo en el papel, sino en la acción. No fue una purga legal, fue una simbólica. Y para la monarquía, el simbolismo siempre lo ha significado todo. Era un acto de preservación, uno que la institución, paralizada por el afecto y la culpa, había tenido demasiado miedo de hacer hasta ahora. El pasado, el fantasma de Diana, había regresado como una orden, no como un recuerdo. Camila recibió el plan revisado de la recepción de Estado antes del mediodía. Lo leyó una vez y luego otra, sus ojos recorriendo frenéticamente el papel, buscando los cambios que había solicitado personalmente. Las pequeñas huellas de su influencia habían desaparecido, borradas, como si nunca hubieran existido. La reina consorte dejó el documento sobre su escritorio y le preguntó a su secretario privado, con una calma que le costó hasta la última onza de su autocontrol, si las eliminaciones habían venido directamente de la oficina del heredero. Su ayudante vaciló, esa microexpresión de pánico que delata una verdad incómoda, y luego confirmó que el príncipe William había revisado el plan él mismo y había rechazado las alteraciones personalmente. Camila mantuvo la voz firme, pero la humillación era imposible de ocultar. Era un veneno que le quemaba la garganta. Ella, que una vez había moldeado los arreglos de Estado con una palabra tranquila, una llamada privada o el acceso directo e ilimitado a Carlos, ahora necesitaba aprobación. Estaba atrapada dentro de una estructura que antes había influido sin resistencia, una estructura ahora controlada por el hijo de su rival. La pérdida no era ceremonial, era práctica, inmediata y profundamente personal. Se encontraba atrapada en una jaula dorada, rodeada por los símbolos de un poder que ya no ejercía, un eco
de una reina caída. William se enteró de su reacción a través de un informe confidencial de su ayudante principal. El futuro rey no sintió satisfacción, solo el amargo sabor del deber cumplido. Consideró brevemente, en un momento de debilidad, restaurar una de sus solicitudes, un pequeño gesto de paz con la esperanza de demostrar que la autoridad no requería crueldad. Fue Catherine, la guardiana de su conciencia estratégica, quien lo detuvo antes de que la culpa se convirtiera en política. Le dijo a su esposo, con la lógica implacable que lo anclaba, que revertir su primera decisión importante no parecería compasivo. Haría que toda la transferencia pareciera incierta, una señal de debilidad que invitaría a cada voz desplazada, a cada resentido, a desafiarlo de nuevo. La primera batalla debía ganarse de forma decisiva. Carlos enfrentó la misma prueba cuando Camila, usando su última arma, apeló a él en privado. El rey escuchó mientras ella le explicaba cómo el rechazo de William la había reducido a una espectadora, a una figura decorativa dentro de su propia casa. Él no desestimó su dolor. Reconoció la herida, pero se negó a intervenir. El monarca, atrapado entre la mujer que amaba y la institución a la que servía, dijo que no podía otorgarle autoridad a su hijo en público y luego debilitarla en secreto. Hacerlo recrearía el desorden exacto, la anarquía de poder, que había forzado la transición en primer lugar. Camila entendió el mensaje con una claridad devastadora. Carlos la consolaría como esposo, pero no la rescataría como rey. Esa frontera, ahora trazada con sangre y tinta, solo le dejaba un camino a seguir. Solicitó una reunión privada con William, sin Catherine, sin Ana, sin Carlos. Una conversación sin testigos que decidiría el futuro de la monarquía. No había carpetas sobre la mesa cuando William entró. No había ayudantes de pie detrás de las sillas, ni un monarca esperando para resolver la discusión. Camila había pedido una conversación privada y William había accedido porque ninguno de los dos podía seguir escondiéndose detrás del protocolo. Lo que siguió no fue la confrontación que el palacio esperaba. Fue algo más peligroso. Un intercambio honesto entre dos personas que habían pasado años interpretándose a través de viejas heridas. William entró creyendo que ella exigiría que revirtiera las decisiones ya tomadas, esperando presión y acusaciones. Camila, por su parte, entendía que la resistencia abierta la aislaría aún más, pero se negaba a desaparecer sin explicar lo que la transición le había arrebatado. Camila habló primero, su voz despojada de la ira anterior, teñida ahora de una vulnerabilidad calculada. Le dijo a William que no temía su competencia, que nunca había dudado de su capacidad para liderar. Lo que la aterrorizaba, confesó, era volverse irrelevante para Carlos en el exacto momento en que él más necesitaba apoyo. Dijo que había pasado años aprendiendo a estabilizarlo, a ser su ancla en medio de la presión y la incertidumbre, solo para descubrir que su cercanía ahora era tratada como una amenaza, una debilidad constitucional. William escuchó antes de responder. Le dijo que su nueva autoridad no estaba diseñada para eliminarla de la vida de su padre. El futuro rey reconoció que Carlos todavía la necesitaba emocionalmente, pero no podía permitir que el acceso personal se convirtiera en una cadena de mando alternativa. Sin esa claridad, el palacio volvería a caer en la misma confusión que había forzado la transferencia. La monarquía, le recordó, no es solo un símbolo, es una responsabilidad, y esa responsabilidad exigía un orden impecable. La voz de Camila se suavizó. Admitió, en esa conversación privada, que a veces había defendido su influencia con tanta ferocidad porque recordaba vívidamente cuánto tiempo había vivido sin legitimidad, rechazada y tratada como si su lugar pudiera desvanecerse de la noche a la mañana. Por primera vez, William entendió que su necesidad de control no había surgido solo de la ambición, sino también de una profunda inseguridad, de la herida de ser la otra mujer. El príncipe no excusó el daño que había causado, pero reconoció la cicatriz debajo de él. Entonces le ofreció un nuevo orden, un papel definido, centrado en apoyar a Carlos personalmente y continuar con deberes públicos seleccionados.
pero trazó una frontera inconfundible. La autoridad estratégica, el control final sobre la dirección de la corona, permanecería con él. Camila aceptó el acuerdo sin pedirle que lo debilitara. Esa elección cambió la atmósfera de la habitación. No había ganado, pero tampoco había sido borrada. Había encontrado un lugar, aunque más pequeño, en el nuevo mapa del poder. Salió con calma, sin llevar ni triunfo ni derrota visible. William se quedó atrás, consciente de que el silencio entre ellos finalmente se había convertido en algo parecido a la comprensión, una tregua frágil en una guerra que nunca terminaría del todo. Al amanecer, el secreto ya no podía ser contenido. El anuncio, un terremoto real contenido durante horas dentro de los muros del palacio, finalmente escapó y se convirtió en la única historia que Gran Bretaña quería discutir. Los estudios de televisión abandonaron sus programaciones. Las multitudes, como atraídas por una fuerza invisible, comenzaron a congregarse junto a las puertas del Palacio de Buckingham. Los comentaristas, hambrientos de intriga, buscaron en cada palabra del comunicado oficial signos de abdicación, enfermedad o una fractura familiar irreparable. Sin embargo, una sola imagen capturada por un fotógrafo astuto dominó la mañana y contó la verdadera historia. William, dando un paso adelante junto a Carlos, no reemplazando a su padre, no eclipsándolo, sino llevando visiblemente una carga que el rey finalmente había elegido compartir. Los funcionarios del palacio, en un intento desesperado por controlar la narrativa, emitieron una declaración cuidadosamente redactada. Confirmaba la autoridad operativa ampliada del príncipe, mientras enfatizaba, hasta la saciedad, que Carlos seguía siendo rey y continuaría con sus deberes constitucionales. La redacción era crucial. Una frase descuidada podría sugerir abdicación, mientras que muy pocos detalles harían que la transferencia pareciera un golpe de estado secreto. Pero las palabras importaban menos que la imagen. Londres se despertó con una portada que capturaba la conmoción en 5 palabras. El rey le entrega las riendas a William. La fotografía que la acompañaba se extendió más rápido que la explicación oficial porque le dijo al público lo que el lenguaje del palacio no podía. El monarca todavía ostentaba la corona, pero el futuro rey se había movido inconfundiblemente hacia adelante. Mientras las multitudes observaban el estandarte real ondear sobre el palacio, una mujer, entrevistada en directo por televisión, despojó al momento de todo protocolo. «Es un padre confiando en el futuro antes de que sea demasiado tarde», dijo, su voz cargada de una emoción que resonó en toda la nación. Camila observó la cobertura en privado junto a Carlos. Escuchó cómo los comentaristas la describían como la gran perdedora de la transición, cómo la influencia había pasado de la esposa del rey a su heredero de sangre. Apagó el televisor antes de que la discusión terminara. El monarca la miró, pero ella no le pidió que desafiara la narrativa. Su acuerdo privado con William le había enseñado una lección amarga. La dignidad pública ahora dependía de rechazar otra batalla. William, por su parte, respondió a la especulación a través de su primera declaración formal. Elogió el servicio de su padre, prometió llevar la responsabilidad con humildad y, en un movimiento de calculado respeto, reconoció explícitamente el apoyo incondicional de Camila a Carlos. Sus palabras fueron deliberadas, una rama de olivo ofrecida desde una posición de poder. El futuro rey tenía la intención de consolidar su autoridad sin convertir la humillación de ella en un teatro público. La reina consorte escuchó la declaración y entendió el gesto por lo que era, no una restauración de su poder, sino un reconocimiento de su lugar dentro de una frontera que ninguno de los dos volvería a cruzar. La monarquía había sobrevivido, pero las cicatrices de la batalla permanecerían para siempre. Al final, no hubo coronación, ni abdicación, ni un vencedor triunfante. Solo hubo una familia, una institución obligada a aceptar que el poder ya no podía permanecer donde la costumbre y el afecto lo habían colocado. Tenía que volver a la sangre, al linaje, al futuro. Carlos conservó la corona, el símbolo sagrado,
pero liberó su control sobre la maquinaria diaria del poder. William ganó autoridad, el control práctico del reino, pero perdió para siempre la protección y la inocencia de la espera. Y Camila, la eterna superviviente, renunció a la influencia que tanto le había costado ganar, pero preservó algo quizás más humano y fundamental, su lugar junto al hombre en lugar de por encima de la institución. El nuevo orden quedó así sellado. Carlos siguió siendo el soberano, el monarca reinante que aún ostentaba la más alta autoridad constitucional de la corona. William, sin embargo, ahora dirigía el futuro operativo central de la monarquía, controlando la estrategia, la coordinación de la casa y las decisiones que darían forma a su próximo capítulo. Camila continuó apoyando al rey, personal y públicamente, pero ya no poseía una línea de mando separada, un canal de influencia en la sombra. El acuerdo era crucial porque las instrucciones contrapuestas, la guerra civil silenciosa entre las casas, habían amenazado la estabilidad, confundido a los asesores y debilitado la confianza en el trono. Una fuente clara de liderazgo operativo había reemplazado finalmente la incertidumbre. Después de que la tormenta pública amainara, Carlos pidió reunirse con su hijo en privado. En esa conversación, a puerta cerrada, el rey admitió que entregar la responsabilidad había sido el acto más difícil de su reinado. Había esperado la mayor parte de su vida para liderar, solo para descubrir, en el ocaso de su poder, que el verdadero liderazgo a veces exige la rendición antes de que el orgullo se sienta preparado. William, con una honestidad que reflejaba la de su padre, respondió que aceptar la autoridad había sido el acto más difícil de su propia vida. El príncipe había ganado poder, pero también había perdido la seguridad de estar detrás de su padre, el escudo humano que lo separaba del peso total de la corona. Camila entró después de que William se fuera. No preguntó qué habían discutido los dos hombres. No exigió, como antes, garantías sobre la influencia que había perdido. Simplemente se sentó junto a Carlos, en silencio. El monarca buscó su mano, un gesto que ofrecía una respuesta más personal y profunda que cualquier declaración oficial. Su matrimonio, la base de tantas crisis, y sin embargo, su ancla personal permanecía intacto. Pero la frontera constitucional, la clara y ahora inquebrantable separación entre la cercanía privada y el mando real, permanecería igualmente firme. La monarquía había sido protegida, pero su paz había sido rota, y en el silencio que siguió, una verdad persistió. No todas las heridas están destinadas a sanar. El ascenso de William no fue un golpe de palacio, fue la expresión final de la confianza paterna de Carlos, un acto de preservación forzado por la lógica inexorable de la historia y el peso de un fantasma. El rey protegió la monarquía al elegir la fuerza de su sucesor antes de que la enfermedad, la confusión o la crisis pudieran tomar esa decisión por él. El futuro rey aceptó sin celebración, porque entendió que su avance se había producido a través de la dolorosa retirada de su padre. Y Camila emergió herida, disminuida, pero no destruida, una reina consorte en nombre, pero una espectadora en poder. Cada uno había perdido algo, pero la corona, esa entidad abstracta y devoradora, había ganado la claridad que necesitaba para sobrevivir. Este momento no fue una simple reorganización administrativa. Marcó el final emocional de una era real y el comienzo disciplinado de otra, la era de Carlos, definida por la espera, la controversia y la lucha por legitimar su amor, había terminado. La era de William, definida por el deber, la sangre y el legado de su madre, había comenzado. Carlos demostró, en su acto final de verdadero poder, que la realeza no es sólo la capacidad de ostentar el poder, sino la sabiduría de liberarlo en el momento exacto en que su transferencia puede preservar algo más grande que uno mismo. A partir de ese día, Carlos siguió siendo el rey. Camila siguió siendo su compañera y William se convirtió en el futuro al mando de la monarquía. No a través de la conquista, no a través de la intriga, sino a través de un acto de confianza doloroso, deliberado y final de un padre. Porque la historia no recuerda quién llevaba la corona, recuerda quién se la ganó.
y en la batalla silenciosa por el alma de la monarquía, el legado de Diana había reclamado su última y definitiva victoria. Puedes enterrar a una princesa, puedes silenciar su historia, puedes intentar borrarla con otra mujer, pero cuando la verdad está escrita con sangre, no permanece enterrada. Se levanta, y esta vez tiene el rostro del futuro rey.